dictó su cátedra de 1971 a 1984. Entonces, en este periodo donde Foucault va y redescubre, por así decirlo, a los clásicos, y redescubre la filosofía antigua, y sobre la base de esas investigaciones que hace, porque el trabajo del verdadero investigador, de la verdadera investigadora, es un trabajo duro, es un trabajo que tiene que ver con la consulta, con el archivo, con la búsqueda de la fuente, y no tiene nada que ver con lo que hay ahora, la inteligencia artificial, o los fraudes académicos, el plagio, esas cosas. No para satanizar lo de la inteligencia artificial, por supuesto que tiene su parte positiva, ¿no? Pero bueno, esa es otra discusión, ¿no? Entonces, hablamos del Foucaultético. En adelante intentaré comentar algunos puntos de la hermenéutica del sujeto, este bello texto de Foucault, del curso de 1982, que está estructurado en una edición bueno, hay dos ediciones que yo conozco, una es de la Etiqueta española, y otra es la de la edición creo que del siglo XXI, si mal no recuerdo, que está a cargo de François Eval, no sé yo si es siglo XXI o es el fondo. Pero bueno, es una muy buena edición, ¿no? Porque recoge esos cursos, ese curso en particular de ese año, donde Foucault realiza esta exploración, ¿no? en el pensamiento grecorromano, estableciendo este proceso genealógico, esta historización, por así decirlo, que conecta al mundo griego o greco-latino con el mundo cristiano, es decir, con el inicio, digamos, de esta idea de esta modernidad de la cual también va a seguir hablando, ¿no? Obviamente también es consecuencia de un giro, ya hablaremos de este giro en el propio proyecto de investigación, en el propio proyecto epistémico. También eso me parece un aspecto muy destacable, esto de decir, pues voy a volver a empezar, o ya no quiero seguir con esto y ahora voy a empezar con esto. Hoy en día pues casi se nos exige en el ámbito de investigación, esta es tu línea de investigación y no te metas con otra cosa porque te vas a volver muy disperso, ¿no? Bueno, entonces el texto, el curso de la hermenéutica del sujeto me sirve como un pretexto, como una especie de superficie de refracción de ideas, principio que supone aquí también un cambio continuo de dirección y de velocidad en el pensamiento, si quieren ustedes llamarlo una especie de zigzagueo, tardarse más en algunas cosas, un acotar en otras, ¿sí? Dependiendo del propio interés, ¿no? Dependiendo también de esta atención, que es un poco lo que cuando uno lee esta obra de Foucault, que es como si uno estuviera en la clase en el propio seminario, escuchando así, muy atento al profesor, ¿no? En estos grandísimos salones del Collège de France, que está en París, institución pues, que tiene más de 500 años, ¿no? Muy protocolario el asunto. Entonces uno va escuchando y Foucault mismo va diciendo qué tópicos, qué elementos, qué conceptos son los que a él le interesan y en función de qué le interesan, y va proponiendo interpretaciones, es decir, va haciendo justamente un ejercicio interpretativo, un ejercicio hermenéutico, convidándonos un poco como a seguirlo, ¿no? Y un poco también a tratar de establecer un debate sobre lo que él dice. Claro, la condición de los cursos del college, también lo retomaré después, pues no permitía mucho la interacción. Dicen los biógrafos, los que hicieron las ediciones de los cursos, que en realidad Foucault llegaba en una especie de tarima, así, que estaba llena de grabadoras, ¿no? Y entonces él empezaba a leer, leía más o menos 2 horas, se hacía una pausa, se terminaba, todo el mundo venía por la grabadora y prácticamente no había interacción.
prácticamente no había interacción. Entonces era, pues sí, justamente dictar una cátedra, pero sin demasiada interacción. Eso, por supuesto, pues quizás no era un factor muy motivante para el propio Foucault, así de hecho él lo reconoce, ¿no? Pero aún así, bueno, pues tenemos todos esos cursos y tenemos muchas discusiones que se hicieron posteriormente, y también algo que es muy importante en filosofía, muchas críticas también a los propios procesos interpretativos de Foucault en algunas cuestiones del tratamiento de algunos conceptos, por ejemplo en la filosofía antigua, ¿no? Diríamos que dos de los interlocutores de Foucault más conocidos, uno es Pierre Hadot, ¿no? El otro es Paul Bain, ¿sí? Historiadores, filósofos, que aportan también elementos críticos reflexivos al pensamiento de Foucault, y eso es interesante, ¿no? Eso también es amistad, que nos critiquen constructivamente. Entonces, pensamos esta idea, este seminario como superficie de reflexión de ideas, ¿sí? Y cambios de velocidad. Lo hermenéutico, lo sabemos, es siempre narrativo, apela a la interpretación y a la comprensión como eje de toda posible acción efectiva. Interpretamos, comprendemos, interpretamos algo, lo comprendemos, no para quedarnos ahí, sino para realizar alguna acción sobre el mundo. Esto que en el lenguaje marxista llaman la praxis, ¿no? O la práctica. No nos quedamos solamente en el bello ejercicio de teorizar, por más que Aristóteles nos seduzca en la metafísica con este teorizar, ¿no? Necesitamos aterrizar, necesitamos transformar a partir de nuestra comprensión la realidad con la que interactuamos. Se proyecta pues la hermenéutica, se proyecta en la historia para dar cuenta de ella y para transformar. Para estructurar este camino, propongo un recorrido primero a una especie de proemio. Esto de lo del proemio también tiene su matiz filosófico por ahí, ¿sí? Y plantea tres direcciones. Lo señalo ahorita, el texto no está completo, el texto está en construcción, seguramente también entrará en reconstrucción a partir de sus observaciones, recupera algunas experiencias previas, ¿no? Y seguramente se irá enriqueciendo, muy a propósito de este 40 aniversario, con las observaciones que ustedes hagan y con los nuevos enfoques que yo desarrolle, por lo menos sobre la base de este seminario, que también es justo decirlo, bueno, estará acompañado también por una mirada crítico-reflexiva del doctor Tirso, ¿no? Desde otro direccionamiento, desde otra quizás dirección filosófica, ¿no? Entonces le agradezco que él se haya animado también a entrar en este proyecto tan individualista. El proemio declara las intenciones de un proyecto que se despliega en varios momentos. En el primero, intento desarrollar una contextualización de un desplazamiento del pensar que solo se explica como consecuencia lógica de lo que antecede. Se trata de una ruptura y de un reinicio que siempre es una forma de volver a caminar, de volver a pensar. Actitud y actividad a la que no hay que tener miedo en filosofía. Volver a empezar, volver a pensar. ¿Ve? En un segundo momento haré el trazado de un proyecto que tiene como eje la dialéctica de los procesos de subjetivación y de configuración del yo, proceso en el cual la recuperación de los significados y desarrollos del gnosis eutón, o conócete a ti mismo, y la epimeleia quietud, la inquietud de sí, o el cura sui, como dirían los romanos, no, cuidado de sí, que retoma del pensamiento clásico, sirven como marco referencial para pensar en Foucault el sujeto en su deber. Y en un tercer momento, a partir de la recuperación de algunas categorías ya propias directamente sobre el texto, que aborden su curso del Collège de France en 1982, intentaremos pensar en la proyección de estos conceptos para el presente, cómo asumirlos como procesos formativos, éticos,
y de resistencia posible ante el orden biopolítico de configuración del sujeto descentrado del siglo XXI. Aclaro el punto, aquí mi intención es, bueno, recuperar la discusión de esos conceptos para ver, por un lado, cuáles son las proyecciones o las derivas que efectivamente las hubo de estos conceptos, sobre todo el concepto de biopolítica que Foucault elabora o establece en el primer volumen de la historia de la sexualidad, y luego que retoma después, que lo deja en cierto parámetro, ¿no? Una de las cuestiones que se le interpela mucho a Foucault es la idea de que no dejó muy claro cómo operan en el marco de una sociedad que estaba ya asumiendo la conformación de una sociedad neoliberal, cómo operan esos controles biopolíticos, ¿no? Y por esa senda justamente de este concepto es que vamos a tener las elaboraciones de bastantes teóricos, de Agamben, de Esposito, y luego también otros conceptos como el de la necropolítica de Attila Nembe, no sé cuál es este apellido, no sé muy bien el apellido, pero otras derivas, vaya, ¿no? Hasta llegar a las perspectivas de Byung-Chul Han y otros, ¿no? Lo que quiero decir es que lo interesante aquí, a partir de, fíjense, estamos hablando de esta doble dirección, hermenéutica del sujeto, y luego procesos de subjetivación, y luego proyección en la modernidad, o en la posmodernidad, o en la sociedad neoliberal, y desarrollo del neoliberalismo, ¿no? Pero también estamos hablando de algo que es importante y que comentábamos hace algún tiempo, y esto también estuvo en esa ocasión, comentábamos un texto del doctor Pablo Lasso, no me acuerdo cuál es el nombre del texto, ¿no? Pero era algo así como resistencias, ¿no? Era como las resistencias a estos procesos, a estos dispositivos, a estos procesos de ordenamiento, ¿no? Global que ahora nos conforman, todas estas tecnologías, ¿no? Y todas estas aparentes luchas perdidas. En realidad no hay luchas perdidas si uno no deja de pensar las alternativas también, ¿no? En esa aproximación pues se irán sumando las voces críticas y analíticas de lo que llamaríamos aquí la constelación post-Foucaultiana, ¿no? Tanto de los críticos buena onda como de los críticos mala leche, porque cuando uno entra, o como yo entré alguna vez en el fascinum de Foucault, todo era Foucault, todo un eurocéntrico yo, pues lees hasta lo que no, lees hasta el chisme, la verdad, ¿no? Lees de la historia de su vida, de sus amigos, de sus amantes, en fin, lees de todo, ¿no? Lees las biografías, hay biografías muy interesantes, ¿no? De Foucault, hay una muy buena de Didier de Vivon, que aparte fue su pareja, o sea, pero hay otras también, hay una de Jay Spiller que se llama La pasión de Michel Foucault, que esa sí está hecha con toda la mala actitud. Entonces también es interesante como una figura filosófica, así como lo fue también en su momento en Francia, pues bueno, Jean-Paul Sartre, ¿no? Se convierten en estas vacas sagradas, ¿no? Pero también en estas figuras polémicas, en estos líderes de opinión también, y todo lo que se dice, ¿no? Todo lo que se dice y todo el ambiente intelectual que en su momento se genera en Francia, ¿no? En el caso de la presencia de las ideas de Foucault y de las, vamos a decirlo aquí, de los desaciertos de Foucault, ¿no? Un desacierto muy como para puntualizar sería el apoyo a la revolución iraní, por ejemplo, ¿no? Que lo veía de forma muy positiva, ¿no? Foucault en su momento, pero bueno, eso es otra discusión, ¿no? Entonces hablamos pues que en esa constelación post-Foucaultiana pues hay muchas voces, ¿no? En el mejor de los mundos posibles quisiera que este seminario contribuyera, en el caso, en la medida, en la posibilidad, si les gusta, si quieren, si lo aceptan, todo eso, a sus trabajos de investigación. No importa que estén hablando de otra cosa que no sea Foucault, pues yo creo que hay que hacer otras cosas que no sea Foucault, ¿verdad? Pero había que celebrarlo. Y si les sirve así como que de consuelo, en algún momento me lo dijeron, a mí, porque era tan admirador del asunto, entonces terminé haciendo otra cosa que no fue Foucault,
tesis doctoral. Alguien me dijo, estás haciendo otro ejercicio de admiración del filósofo francés, etcétera, etcétera, y eso no suma nada para nada a lo que ya se sabe. Y estoy absolutamente de acuerdo con esa observación. Y afortunadamente, bueno, Foucault fue un pretexto, pero cambié mucho mi perspectiva, aunque ese trabajo, la primera fase de la investigación doctoral, me llevó a hacer un buen reconocimiento de ciertos temas que de vez en cuando tengo ganas de sufrir, los podemos sacar aquí al público, ¿no? Entonces, la idea es que contribuya a los trabajos de investigación, léanse tesis, léanse avances de investigación, léanse proyectos, etcétera, etcétera, utilizando, según la expresión del propio Foucault, la teoría como caja de herramientas, ¿sí? Yo parto de esto y también las alumnas y los alumnos que me conocen dirán, siempre dice lo mismo. Siempre digo que la teoría tiene que seguir la dinámica de la realidad, si no, no sirve para nada, ¿sí? Y eso es importante, ¿no? La teoría esté, vamos a decirlo, actualizada, si no, no tiene absolutamente ninguna utilidad, ¿no? La teoría como caja de herramientas, escribe Foucault, quiere decir que se trata de construir no un sistema con esos afanes también de totalidad. Recordemos que en filosofía también somos muy dados a los grandes sistemas, ¿no? A las grandes obras. El filósofo, generalmente hablamos del filósofo, las filósofas son como que más prudentes en eso, habló de todo. Alguien que había hablado de todo, no existe, ¿no? Pero bueno, este afán de totalidad, como si la filosofía pudiese explicar todo. Yo no creo que pueda explicar todo. Entonces se trata de no construir un sistema, sino un instrumento, una lógica propia a las relaciones de poder y a las luchas que se comprometen alrededor de ellas. Esta búsqueda no puede hacerse más que poco a poco, paciencia, a partir de una reflexión que necesariamente tiene que ser histórica, ¿sí? En algunas de sus dimensiones, reconociendo lo que ha sucedido efectivamente y no solamente pregonando lo que uno piensa que sucedió, ¿no? Entonces, un reconocimiento al objetivo, a lo que ha acontecido, a las causas de lo que ha acontecido, a las maneras en que se ha evidenciado, como lo hace, por ejemplo, Foucault en la historia de la locura, en esta evolución del concepto, ¿no? De la locura divina al manicomio, ¿no? Cómo son estas experiencias también de la nave de los locos al encierro psiquiátrico, ¿no? Por ejemplo. O ahora a la medicalización, ¿no? Por así decirlo, o a la vertiente de la sociedad, iba a decir drogadicta, suena muy feo, ¿no? Pero de la sociedad dependiente, vamos a decirlo así, o de la patología social de las drogas. Quizás la mejor expresión que define lo que quiero aquí señalar es mi pretensión de que este seminario sirva, antes de ser visto como una historia o un ejercicio intelectual acomodaticio del pensamiento de Foucault, como un modo o un medio de apropiación de un método filosófico, como una herramienta siempre cuestionable de hacer lo que Foucault, siguiendo la tradición kantiana, designa como una ontología del presente. Este punto es importante, vamos a volver sobre esto después, porque la idea de plantear la filosofía como una ontología del presente presenta trazos de modernidad, me parece importante. Esto es pensar en una filosofía del acontecimiento, una filosofía de lo que ocurre, ¿sí? Una filosofía que no está, como dicen por ahí luego en las críticas, en la torre de Babel, o no sé cómo le dicen, ¿no? Decir que mira así con desdén a la realidad que aquí acontece. La filosofía debe hablar de lo que está sucediendo, ¿no? Debe de tener un análisis sobre lo que está aconteciendo y no sobre lo que queremos que acontezca, ¿sí? En esta vía, pues, lo sabemos, una ontología del presente trata de establecer ya no el valor o la legitimación del conocimiento de lo real, es decir, no se trata aquí de este viejo sueño racionalista, cientificista o positivista que se funda justamente en la dimensión epistemológica como si fuera la tarea única y exclusiva de la filosofía, ¿no? No es eso, ¿no? Sino vamos más allá de eso, ¿no? No es legitimar lo real, sino es
justamente problematizarlo, ¿no? Es decir, la senda epistemológica en que descansa, la crítica va pues a la senda epistemológica